Hola, quinto básico. Vamos a trabajar con la 10ª cápsula y vamos a cambiar un poquito el tema anterior. Y el objetivo del día de hoy es calcular el área de cuadrados, triángulos y rectángulos. Para poder hacer eso, lo primero que tenemos que tener claro es qué es el área. Y tal como dice ahí, el área es la superficie que ocupa una figura. Ahora, esta superficie se va a medir en base a la unidad que va a ser un cuadrado, que a eso le vamos, entonces lo que queremos saber es cuántas veces cabe ese cuadradito en la figura a la cual le vamos a medir el área. Entonces, tal cual como podemos ver acá, si por ejemplo yo tengo un cuadrado de 1 centímetro de lado, eso ocupa un espacio, o una superficie, perdón, de 1 centímetro cuadrado. Y eso a su vez ocupa, yo lo puedo colocar dentro de ese rectángulo que aparece ahí 8 veces. Como cabe exactamente 8 veces, eso significa que la figura que está ahí tiene un área de 8 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando no disponemos de esta red? Porque es súper fácil, cuento los cuadraditos, ¿cierto? Y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 centímetros al cuadrado. Pero cuando tengo una figura como esta, no tengo los cuadraditos hechos y no tengo el cuadradito celeste como referencia, tengo que encontrar una técnica o alguna fórmula para poder encontrar el área sin la necesidad de dibujar la red. Entonces, cuando yo tengo un cuadrado como este, que tiene lados de 4 centímetros, la forma de encontrar el área de ese cuadrado es tal cual como dice aquí. Voy a multiplicar, voy a ir marcando ahí, lado por lado. Ya, esta es la fórmula. Significa lado por lado. Ya, este es el primer lado que mide 4 centímetros y este es el otro que también mide 4 porque es un cuadrado y la particularidad de los cuadrados es que todos sus lados son iguales. Por lo tanto acá reemplazo, ¿no es cierto?, el primer lado 4, el otro 4, porque como decía recién, cuadrados tienen todos los lados iguales. Entonces ahí multiplico y me va a dar 16 centímetros al cuadrado. Y ojo acá, cuando hablo de distancia, centímetros. Cuando hablo de superficie, centímetros al cuadrado, ya que no es lo mismo. Y eso se puede comprobar de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque tengo ahí que me caben exactamente 16 cuadraditos que coincide con el área que acabamos de encontrar. Ese es uno. Ahora, ¿qué pasa con el paralelogramo? Que de alguna manera en este caso es un rectángulo. Este es el caso particular del rectángulo. Tiene un lado que mide 8, tiene otro lado que mide 5. Entonces nuestra fórmula para poder encontrar el área de esa figura es multiplicar B, que es la base, por H, que es la altura. Ya, H se utiliza en geometría generalmente para denominar la altura, no porque la palabra altura se escriba con H, sino que se escribe con A, pero porque en inglés se escribe con H, por eso es usual utilizar esa letra para denominar la altura. ¿Ya? Entonces, sabemos que la base es esta, 5, la altura 8, entonces reemplazo ahí. 5 por 8 sería 40. Y nuevamente hacemos la misma comprobación. Tengo ahí mi rectángulo en donde van a caber 40 cuadraditos de 1 centímetro cuadrado. Los pueden contar. Y luego tenemos el triángulo, que es un poquito más complejo. Acá tengo mi triángulo, ¿cierto? Tiene 3 lados, uno mide 8, uno mide 5. Nuestra fórmula será la siguiente. El área va a ser la base por la altura, pero la voy a dividir por 2. ¿Ya? Es decir, la base es 5, la altura es 8, las multiplico, que sabíamos del ejercicio anterior que eso era 40, y lo voy a dividir por 2, por lo tanto va a ser 20. ¿Ya? Miren, me voy a devolver acá, ¿por qué? Si se fijan, la fórmula que yo marqué ahí con amarillo es base por altura. El triángulo es exactamente lo mismo, pero lo voy a dividir por 2. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Me devuelvo. Si yo tomo aquí la línea, la puedo dividir, ¿y qué aparece? El triangulito que yo calculé en el ejercicio anterior, que está ahí. ¿Cierto? Por eso esa es la razón, la sencilla razón de por qué se divide por 2. Porque en el fondo es literalmente el triángulo que aparece ahí es la mitad del rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que hago con mi fórmula? Hago lo mismo que el anterior, multiplico base por altura, y como es la mitad, lo divido
por 2. Y nos queda acá, y ojo aquí, también están los 20 cuadraditos, pero no están exactos, porque obviamente estos pedacitos que van quedando aquí son los que van completando los cuadraditos que quedan acá. Si yo voy completando, eso me va a dar exactamente 20 cuadraditos. Entonces vamos a calcular las áreas de las tres figuras que tengo aquí. Tengo un cuadrado. Ya dijimos entonces que en el caso del cuadrado el área era multiplicar lado por lado. Ahora, en este caso, los lados miden 11 centímetros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar 11 por 11. A multiplicar 11 por 11 obtenemos 121. Por lo tanto, significa que el área del cuadradito que aparece ahí es 121, y esto no se les puede olvidar, centímetros al cuadrado. ¿Ya? Es súper importante agregar siempre la unidad de medida porque el número 121 es solamente un número que representa una cantidad, pero yo tengo que entregarle un sentido a ese número, porque puede ser 121 kilos, 121 centímetros, 121 minutos, 121, lo que se les ocurra, cualquier cosa, 121 manzanas, pero en este caso particular, como estamos trabajando con el área, estamos hablando de 121 centímetros al cuadrado, ya que eso es súper importante. Luego tengo el triángulo. Dijimos que para el triángulo tengo base por altura. Ojo aquí, mi base es el 7, que está ahí, y mi altura sería 8. Entonces multiplico 7 por 8, y como dijimos que, acuérdense, imagínense que aquí hay un rectángulo, ¿cierto? Imaginario, que se forma. Ese triangulito que yo tengo ahí en color verde sería la mitad de esa figura. La figura anterior, ¿cierto? Sería 8 por 7 si yo quiero saber toda esa figura, pero como quiero saber la mitad, la voy a dividir por 2. Ya, y sabemos que 7 por 8, ¿no es cierto? Es 56. Y ahora tenemos que dividirlo por 2. Y al dividir 56 en 2, nos da 28. ¿Qué significa eso entonces? Que el triangulito que tenemos ahí mide 28 y no se nos olvide jamás, centímetros al cuadrado. ¿Ya? Y finalmente tenemos ahí un rectángulo. Dijimos que el rectángulo era base por altura, por lo tanto voy a multiplicar 18 por 7. Voy a ir escribiendo, ¿no es cierto? 18 por 7. Y eso nos va a dar 126 si ustedes lo multiplican. Y nuevamente no se nos puede olvidar la unidad de medida. ¿Ya? Ahora, esa unidad de medida depende de lo que aparezca en el ejercicio inicial. Si acá dice metros, entonces acá voy a colocar metro al cuadrado. Si dice milímetros, acá voy a colocar milímetros al cuadrado. Como ahora siempre son centímetros, significa que el resultado va a ser en centímetros al cuadrado. Y finalmente la tarea. La tarea es calcular en su cuaderno el área de las figuras que están ahí. Son 2 rectángulos, 2 cuadrados y 2 triángulos, tal cual como lo hicimos en el ejemplo anterior. Los dibujan, colocan las medidas y hacen el cálculo del área. Y obviamente, como siempre, recuerden enviar su tarea al correo que aparece ahí. ¿Ya? Adiós.